¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Nuevas Voces. Quiere ser candidata por Independencia y Recoleta y quiere ser candidata también de Renovación Nacional y la candidata transexual de ese partido. Me refiero a Valentina Verbal, que se encuentra con nosotros en el estudio. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Gustavo, por la invitación. La única candidata transexual que eventualmente hasta el momento se ha inscrito para competir en estas elecciones parlamentarias, ¿no? Sí, parece que sí. Hasta el momento. Sí, hasta el momento. Pero creo que tienes una dura lucha interna dentro de Renovación Nacional, porque el ex alcalde de Independencia, Antonio Garrido, parece que también quiere el mismo cupo del distrito 19 de Independencia Recoleta. ¿Cómo va a ser esa disputa interna, considerando además lo que piensa Antonio Garrido? Claro. Mira, yo la verdad decidí ser candidata por ofrecer un proyecto, digamos, de parlamentario, un proyecto como diputada al distrito de Independencia y Recoleta, y ofreciendo propuestas, digamos, positivas y constructivas, no específicamente para irme en contra de otro candidato. Pero obviamente no puedo desconocer de que existe una cierta dicotomía entre mi candidatura, que de alguna manera yo provengo del ámbito de la diversidad sexual, fui activista en este plano, con respecto a la candidatura del exalcalde Garrido. ¿Cómo te hacen esta invitación desde Renovación Nacional? Porque tú eres militante de RN, fuiste militante de RN durante muchos años. Mira, yo fui militante 20 años de Renovación Nacional, del año 89 al 2009, y cuando asumí mi proceso personal de cambio de identidad sexual, por decirlo así, me autodiscriminé en el fondo. Me dije yo, en realidad este partido no está preparado para... Yo igual me había alejado un par de años antes, pero igual uno, siendo militante, al estar en el padrón de militantes, siempre tiene que ir a votar, tiene que ir a ciertas reuniones, o lo están llamando. El hecho ya de estar en el padrón. Entonces eso me complicaba, yo ya me estaba vistiendo de otra manera, etcétera. Y además, como ya no estaba participando, dije, mejor voy a renunciar para empezar mi nueva vida, etcétera. Y después, digamos, yo me reacerqué al partido, participando, trabajando en la Fundación Iguales, específicamente en el tema de la ley antidiscriminación. Ahí nosotros, como fundación, hicimos muchas indicaciones y algunas de ellas fueron apoyadas por parlamentarios de RN, específicamente, por ejemplo, por Lili Pérez, la senadora Lili Pérez. Y eso hizo que me reacercara, también me empecé a reacercar a algunos militantes que conocía de antes, etcétera. Y ahí algunas personas me empezaron a plantear por qué no pensaba en esta alternativa, digamos, de ser candidata, y ahí yo hice mis averiguaciones internas, digamos, en el partido, por ejemplo, con Mario Desbordes, si esto era muy imposible, porque en el fondo yo dije, si me meto a la política, vuelvo a mi partido de toda la vida, que en esencia mi visión política no ha cambiado, o sea, yo siempre he sido centro-derecha, digamos, y pese a que en RN hay un sector conservador. Y bueno, y eso digo, al final se salió positivo y por lo menos soy precandidata a las primarias. Ok, entonces hubo contacto con el secretario general del partido, con Mario Desbordes, para eventualmente... Claro, formalmente yo le pregunté a Mario Desbordes, dijo que creía que no era algo imposible y él sometió mi nombre, por decirlo así, al comité electoral del partido. Y a la directiva, me imagino. Claro, y a la directiva. ¿Y qué hubiera pensado Carlos Larraín? Mira, dijo que, bueno, preguntó si era una partidaria del matrimonio igualitario, le dijeron que obviamente que sí, porque estaba en la Fundación Iguales, pero que en otros temas, en los temas de generales, digamos, del país, yo tenía una visión de centro-derecha, por ejemplo, en el tema económico, etcétera, y que en todo caso, Valentina, si bien ha sido activista, digamos, en temas de diversidad sexual, igual tiene una visión más amplia política, entonces... Aparte que en realidad el tema del matrimonio igualitario no es un tema del partido, o sea, no hay una definición oficial de Renovación Nacional en torno a ese tema, como en general no la hay en torno a los temas valóricos, salvo por ejemplo el tema del aborto. No sé si habrá otro por ahí, pero básicamente el tema del aborto sí es un tema donde hay una definición a favor de la vida, digamos, desde la concepción. ¿Cómo consideras tú a Renovación Nacional en el tema de la diversidad sexual hoy día? Considerando, tú dices, bueno, hay excepciones como la senadora Lili Pérez, hay otros diputados, pero ¿es la visión completa del partido? Mira, yo creo que hay que distinguir. Primero, creo que Renovación Nacional históricamente siempre, a diferencia de la UDI, ha sido un partido mucho más diverso y amplio en términos de distintas posturas políticas. O sea, siempre ha habido un sector más liberal, pero antes se hablaba liberal en temas políticos. Por ejemplo, que se reconocía más o se criticaba más el tema de la violación de los derechos humanos durante yo no tengo problema en decir dictadura militar, eso lo aclaro, entre paréntesis. Y un sector más conservador, más duro, digamos, en lo político. O sea, siempre como que convivió en RN desde los orígenes, de la fundación del partido. Y ahora, actualmente, creo yo, ya en este retorno, digamos, que he tenido, he notado que las bases ampliamente, o sea, bueno, a uno se le acerca a la gente quizás más pro diversidad, pero uno nota en el ambiente que hay una apertura de las bases de RN mayoritariamente a la diversidad sexual y en general a aceptar el valor que tiene la diversidad cultural, social, de género, como un valor, como una fuente de riqueza para Chile. Eso yo lo veo en las bases. A nivel parlamentario,
creo que hay un sector más liberal, un poco más mayoritario, o sea, es más grande el sector liberal a nivel de diputados que de senadores, pero también hay un sector que está creciendo a favor de una mayor apertura en estos temas. Bueno, yo espero incorporarme a ese sector, entonces si ya existe ese sector, aunque sea minoritario, cosa que no desconozco, lo importante es que vaya creciendo y se vaya ampliando. Valentina, eventualmente si tú compites en una primaria pues, como candidata a diputada por RN, en la papeleta de esa primaria va a salir tu nombre, Valentina Verbal. Y mira, si eventualmente algo... llegas a ganar la primaria, o estoy equivocado, porque tienes que tener un cambio de ¿cómo se llama? Claro. De identidad. Hasta el momento en tu carnet de identidad todavía sigue tu nombre de hombre. Así es. Claro, lo que pasa es que yo inicié mi trámite de cambio de identidad legal en enero, dado que me sometí a la cirugía de reasignación de sexo en diciembre, y en general la jurisprudencia chilena concede el cambio de sexo registral, o sea, la F o la M del carnet, en el fondo para que me pongan una F en el carnet limpia, cuando uno se ha hecho una cirugía genital. ¿Ya? El cambio de nombre a veces lo conceden, en general ya lo están concediendo aunque no se haya producido esta operación. Entonces por eso que en enero empecé este trámite. Yo creo que voy a alcanzar para la elección final, alcanzo de todas maneras, porque en general un trámite que se demora entre 4 y 6 meses, estoy como al filo en el tiempo para las primarias. Pero es algo que tengo que averiguar legalmente porque las primarias, a nivel, el tema de la papeleta lo administran los partidos. Entonces, obviamente, lo que yo quiero hacer es una especie de requerimiento, por decirlo así, al partido para que acepte, digamos, mi nombre social y de género, porque es el nombre por el que he sido conocida en los últimos años y por el que me he hecho conocida también como activista y por el cual, a partir del cual llegué a ser candidata, en este caso. Activista de la Fundación Iguales, pero renunciaste a la Fundación Iguales, ¿por qué? Claro. La verdad que no me gusta mucho hablar ya de ese tema, pero lo di vuelta a la hoja, pero sí renuncié por algunas diferencias internas y al final igual iba a renunciar un tiempo más por este tema de la candidatura, porque igual la fundación se define como apartidista, o sea, no político-partidista, es transversal políticamente. Pero la verdad renuncié por algunas diferencias porque creía como que faltaba un poco de democracia interna, como que no se escuchaba suficientemente las voces. ¿Diferencias con quién? ¿Con el presidente de la fundación? No con el presidente, Pablo Simonetti. no con él en particular, sino el directorio, ¿no? Y yo no tenía diferencias con nadie, obviamente siempre en cualquier organización hay diferencias, pero no eran diferencias de fondo permanentes con nadie en particular, ni tampoco con Pablo Simonetti, sino que yo creía, y otras personas creíamos, de que el directorio no era suficientemente representativo de la diversidad que existe en las bases de la fundación, en las comisiones. La fundación también a nivel de base compone muchas comisiones de estudio, etcétera, muchos profesionales, harta masa crítica, digamos, de gente pensante, y esa gente de repente no participaba suficientemente en las decisiones políticas de la fundación, o sea, cuáles son las estrategias en ciencia, qué proyectos se va a priorizar más que otro, por ejemplo, o qué política pública, etcétera. Entonces, creo que las decisiones fundamentales no eran tomadas, digamos, de manera suficientemente democrática. Eso es lo que dije, pero no es una crítica al presidente de la Fundación, a Pablo Simonetti en particular, con el cual, digamos, trabajé un año y medio y la verdad que tengo el mejor recuerdo de él y la mejor impresión como persona de él. O sea, sinceramente me quedo con lo mejor de lo vivido y lo trabajado junto a la Fundación y con él. Valentina, ¿cómo fue el proceso que tú viviste? Porque tú te operaste en diciembre del 2012. Claro, un año hace poquito tiempo. Hace muy poco tiempo, tienes sí. 42 años. Claro. ¿Cómo fue el proceso? ¿Represento menos? Sí, siempre me dicen. Pero bueno. Todos representamos menos, yo claro. también tengo la misma edad que tú. Pero, ¿cómo fue ese proceso para ti, en la vida? ¿Supiste desde muy chica que tenías estas diferencias con...? Porque tu papá es marino, es una familia bastante conservadora. Tú además estuviste en el Opus Dei también. Claro. ¿Cómo fue ese proceso, Valentín? Bueno, sí, pues fue un proceso duro, largo. Yo en general siempre me lo explico porque la época que yo podría haber aceptado mi identidad sexual, o sea, haber salido del closet como persona transexual, en los años 80, básicamente, que fue la época de mi juventud, de mi adolescencia y juventud, era mucho más conservadora que ahora. O sea, incluso las personas gays u homosexuales conocidas de ámbito, por ejemplo, el espectáculo, el periodismo, etcétera, empezaron a salir de closet incluso como en la segunda mitad de los años 90. Entonces, ¿qué quedaba para los años 80? ¿Y qué quedaba para una persona transexual? Porque salir de closet como homosexual no es lo mismo que salir como transexual, porque es mucho más radical el cambio. No es solo decirle a alguien o decirle al resto de la sociedad, yo soy hombre y como hombre me gustan los hombres, sino que yo ahora no voy a ser hombre, no voy a seguir siendo hombre, voy a ser mujer.
voy a tener otro nombre. Veamos cómo fue Es mucho ese más proceso. fuerte. Veamos cómo fue ese Ya. proceso fuerte para ti. A Ya, vuelta perfecto. de comerciales aquí en Nuevas Voces volvemos con Valentina Verbal. No se muevan. Seguimos en Nuevas Voces junto a Valentina Verbal, candidata a diputada por RN. Estábamos hablando de de lo fuerte que había sido el proceso para ti, Valentina, respecto a tu cambio de identidad sexual, ¿no? Sí, mira, yo lo que decía un poco que es fuerte para el resto de las personas, sobre todo en una época que era mucho más conservadora que ahora, o sea, de los años 80 y de los 90, después de la vuelta a la democracia, hasta ahora, en 20 años, por ejemplo, solo contando el tiempo después de la vuelta a la democracia, los cambios culturales en materia de apertura, por ejemplo, la diversidad sexual y en otros temas, ha sido increíble, o sea, ha sido muy grande. Eso lo notaba porque tengo recuerdos, digamos, de otra época. Entonces, si ahora yo tuviera, ponte tú, 17 años, estaría saliendo en closet ahora. Fue una época, o sea, la razón es más bien de generación cultural que me tocó vivir. Pero tú fuiste discriminada, tuviste agresiones físicas, No, violencia. La verdad que no, porque yo lo ocultaba, o sea, yo lo ocultaba potentemente toda mi vida. O sea, lo que tú me preguntaste antes, un poco no te lo contesté, cuando te diste cuenta. La verdad que esto uno se da cuenta de la misma manera que una persona no transexual, es decir, una persona que nació hombre y se siente hombre, o mujer y se siente mujer, se dio cuenta de eso, en el fondo, de su identidad sexual que coincidía con su sexo biológico. Las personas transexuales también se dan cuenta muy temprana, a los 3 años, apenas toman conciencia de quiénes son en la vida, digamos, y el mundo en que están, de que tienen una identidad sexual distinta, digamos, del sexo biológico. ¿Ya? O sea, muy temprano. Pero no tuve agresiones porque yo lo oculté, porque rápidamente supe que eso era algo prohibido, que algo que no se podía vivir, digamos. ¿Y este acercamiento religioso al Opus Dei, cómo fue, Valentina? Mira, fue en parte... Tuyo, ¿no? ¿Tu familia no es No, Opus Dei, fue mío en base a mi libertad. Se fue dando porque siempre fui una persona bastante creyente. Toda mi vida estudié en un colegio católico, estudié también en el colegio de los jesuitas, por ejemplo. Y yo creo, bueno, por una necesidad de buscar un camino espiritual, estar cerca de Dios, creo que fue algo en sí que tuvo un fin en sí mismo. Pero también, por otro lado, es algo que también, aunque no lo busqué explícitamente así, es algo que obviamente sirvió como para, de alguna manera, reprimir mi identidad sexual. ¿Y tú lo ocultabas? Yo lo ocultaba, claro, obviamente. Yo lo saqué, como te digo, hace fin del 2008 esto. ¿No sigues perteneciendo a la prelatura? No, desde el 2004. Hace muchos años atrás ya pertenecí 7 años. ¿Y sigues teniendo amigos Opus Dei? Sí, amigos sí, como personas sí. ¿Sí? ¿Y qué opinan de tu cambio? Algunos, bueno, en general, como persona, me aceptan como persona, los que conozco. Y quizá esto también se da en el mundo conservador en general, católico. No hay tanto rechazo, fíjate, al mundo, a la realidad que viven las personas transexuales, con respecto, por ejemplo, como la que sí existe con relación a las personas homosexuales. Lo que en general el mundo conservador no acepta es que haya un hombre con un hombre, o sea, las parejas, digamos, del mismo sexo, ¿ya? Y más aún que se configuren como institucionalmente, digamos. Pero sí que una persona cambie de sexo, por decirlo así, pero manteniendo el binarismo de género, o sea, que yo, por ejemplo, me gusta un hombre, eso como que lo aceptan más, digamos, aunque es como más radical en cierta medida, pero es como más aceptable para el mundo conservador porque se mantiene en la estructura hombre-mujer. Valentina, cuando estás haciendo campaña, por ejemplo, en Independencia, Recoleta, porque me imagino que ya estás tocando puertas para... Mira, no precisamente tocando puertas, pero te digo por qué. Porque la verdad que esto se gestó hace poco oficialmente. La aprobación oficial del Comité Electoral fue hace 2 semanas atrás, del Comité Electoral de Renovación Nacional, y ahora estamos elaborando una prepropuesta, o sea, un borrador de propuesta de las ideas que yo quiero proponer para esta candidatura, y ya a fines de febrero voy a empezar ya a recorrer el distrito, o sea, el 18 de febrero, o sea, de aquí una semana y media más, más o menos, una semana más, para empezar efectivamente a tocar puertas. ¿Tú estás consciente que eventualmente algunos de tus contendientes van a contar de que tú eres una candidata transexual para contarle a los votantes eventualmente? O sea, tú dices como para desprestigiarme un poco, estigmatizarme. Sin ser? duda alguna. Te lo digo, por supuesto, es el riesgo que corro, pero yo creo que no puedo... ¿Cómo lo vas a enfrentar eso? Mira, no puedo desconocer que el tema que sea transexual es un tema como novedoso, y que es un tema, y eso me ha traído que me han hecho entrevistas, etcétera, y que sea un tema que me pregunten los periodistas. No niego eso, pero yo creo que eso va a pasar a segundo plano con el transcurso del tiempo. En la medida en que ya se empieza a ver que yo soy una persona capacitada, inteligente, no más inteligente que, no extraordinariamente inteligente, pero sí totalmente capacitada como para ejercer un cargo parlamentario,
y que tengo propuestas y que mis propuestas ya y mi capacidad es independiente de mi identidad sexual, de la identidad sexual que tengo. Entonces, creo que al principio es un tema que llama la atención y frente al cual yo no me puedo restar a responder. Es imposible. O sea, yo no puedo decir, no me pregunto si soy transexual, porque es algo que igual se va a saber y es mejor que uno lo hable educando positivamente, mostrando qué significa esto, que dejando que otros hablen, digamos, de repente de manera no suficientemente correcta o adecuada. Sepamos los pilares de la candidatura de Valentina Verbal y luego de estos comerciales. No se muevan. Seguimos con Valentina Verbal aquí en Nuevas Voces y vamos a hablar sobre los ejes principales de la candidatura para Recoleta de Independencia. ¿Cómo podrías definir tú los grandes temas que quieres abordar? O el gran tema, o eventualmente... Claro. Mira, sí tengo varios temas, pero principalmente me quiero centrar en uno, considerando el tiempo, y es, yo fui activista de diversidad sexual, es decir, de un grupo históricamente discriminado, la comunidad LGBT, como se dice, lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Eso obviamente, ese tema lo voy a recoger, manteniendo las demandas que tiene este colectivo, pero quiero ampliar esto a otros sectores del distrito y el país en general, que también son sectores históricamente discriminados y que merecen atención, especialmente dos, las mujeres y los jóvenes. Y en particular ahora, junto con un equipo que me está ayudando, estamos estudiando harto el tema de las mujeres, de la desigualdad de género que existe en Chile. Por ejemplo, en el ámbito de brecha salarial, es decir, por ejemplo, a nivel de mujeres que tienen estudios universitarios, hay un 35% de esta brecha, es de un 35%, o sea, los hombres ganan en promedio un 35% más que las mujeres, las que tienen estudios universitarios frente a un trabajo de igual valor o un trabajo similar. Y el otro tema que me interesa bastante, precisamente también porque estoy volviendo en política y creo que es súper importante, porque también la desigualdad y la no discriminación se logra, o la desigualdad se vence y la no discriminación, digamos, se determina cuando hay una mayor participación femenina, digamos, en las instancias de poder. Entonces me interesa mucho también el tema de la participación de las mujeres en el ámbito político. Y ahí está todo el tema, por ejemplo, de las leyes de cuotas, posibles leyes de cuotas, etcétera, que en general hay dos proyectos de ley que están bastante entrampados en el Congreso, están durmiendo, como se dice. Y eso es un tema que también me gustaría como parlamentaria entrar a picar como parlamentaria. Y también, obviamente, aplicando estos temas, digamos, a la realidad que vive mi distrito, que también se relaciona bastante. Y hablando de cuotas de poder, ¿qué opinas tú sobre el liderazgo de Michelle Bachelet? Bueno, lo que pasa es que los gallos se ven en la cancha, como se dice, y Michelle Bachelet tiene un gran porcentaje en la encuesta, un gran apoyo ciudadano, que no lo desconozco y creo que es increíble, pero creo que va a empezar a bajar y disminuir en la medida en que entra a la cancha, entre a pelear a la cancha, empiece a hablar, digamos, como se dice. ¿Y hablar de qué? Hablar de todos los problemas del país, de partida de dar cuenta a su gobierno, de lo que fue su gobierno. ¿Tú crees que la gente se olvidó? Yo muchas veces hago esta misma pregunta, que la gente se olvidó lo que fue el gobierno de Michelle Bachelet, porque si tiene los índices de aprobación que tiene es porque la gente se olvidó, entonces, porque todos dicen, tiene que hablar sobre su gobierno. Yo creo que la gente... ¿Lo hizo tan mal? No, yo creo que no lo hizo tan mal. Igual, en general, la concertación, en particular el gobierno de Michelle Bachelet... Es una pregunta que uno se hace desde mantuvo, desde el punto de vista de la... a grandes rasgos, sí. Mantuvo incluso lo que se llama el llamado modelo, ¿ya? De economía social de mercado, democracia representativa, etcétera. Y las reformas que hizo en algunos temas, digamos, sociales que han estado en boga, como el tema educacional, pero mucho menos estructurales, incluso que las que hizo, o mucho más manteniendo el statu quo social, usando un término que ha usado Camila Vallejo, que por ejemplo las que ha hecho este mismo gobierno, el gobierno del presidente Piñera. Pero sí, digamos, obviamente, cuando es candidata, se tiene que responder, digamos, frente a las críticas que los adversarios le hacen, frente a los errores o aspectos negativos que tuvo su gobierno, pero que tuvo aspectos positivos, por cierto, que los tuvo. ¿Y tu candidato, Andrés Salamán? Bueno, es mi candidato. Yo, como te digo, yo fui, como les dije antes, fui militante 20 años de Renovación Nacional. Yo entré a Renovación Nacional prácticamente cuando se estaba fundando, 2 años después, y obviamente es un líder histórico de la centro-derecha, un líder histórico del país, y creo que lo que Chile necesita, digamos, es un liderazgo político. Lo que está llamando Andrea Salamán, y eso es importante destacarlo, y por eso también me está motivando a mí a ser candidata, o precandidata en este caso, y ya seré candidata, espero, está llamando en el fondo a reencantar a la sociedad con la política, que haya un sentido de esperanza a partir de la política en los chilenos y chilenas. ¿Él sabe de tu candidatura? Yo creo que sabe, pero no tengo certeza empírica que así sea. Pero sí tengo contacto, por ejemplo, con el jefe de campaña de él, he tenido contacto, por ejemplo, he conversado, digamos, con la vocera de él, que es Catalina Parot, etc. ¿Qué te han dicho de tu candidatura?
Sí, están contentos. Yo creo que en general las personas que son más del ámbito liberal, él está en general asesorado, y creo yo, por personas más de mi línea, más liberales. Hay de todo, por cierto, pero en gran parte tiene importantes asesores que son bastante liberales, como la misma Catalina Parot, que se mandó un discurso espectacular, inolvidable, cuando se promulgó la ley de ¿No está de acuerdo con el matrimonio igualitario? Andrea Lamán, claro. Sí, pero es que lo que pasa es que cuando uno apoya un gobierno y un presidente es imposible estar de acuerdo en todo, o sea, que uno esté de acuerdo o que el candidato esté de acuerdo en todo lo que uno quisiera, ¿ya? Y se entiende también por varias razones. En todo caso, personalmente, si bien yo estoy totalmente a favor del matrimonio igualitario, como he dicho en otras entrevistas, creo que hay que avanzar con el acuerdo de vida en pareja primero, un acuerdo de vida en pareja que reconozca las relaciones afectivas entre convivientes, digamos, las personas que suscriban esta institución como una institución de familia y que otorgue estado civil, y después avanzar en una ley de identidad de género, una ley que permita el cambio de la identidad legal de las personas transexuales. El mismo problema que usted estaba explicando antes con respecto a mí, que tú puedas cambiar tu identidad legal a tu identidad de género sin necesidad que el Estado te exija una operación genital, y que así puedas trabajar, puedas acceder a los derechos que en este momento muchas personas transexuales tienen negados, y después eventualmente cambiar, operarte, hacer lo que tú quieras con tu físico, digamos. Valentina Verbal, quiero agradecerte que hayas estado en este último capítulo de la temporada de Nuevas Voces junto a nosotros. Vamos a estar muy pendientes, además, en la noticia en Chile, para ver cómo va precisamente esta primaria en Independencia con Recoleta. Bueno, yo quiero mandar un saludo rápidamente a los habitantes, a los ciudadanos y ciudadanas de Independencia y Recoleta. Mi compromiso máximo, yo voy a ser sincera, he vivido en Santiago Centro en los últimos años, pero me voy a vivir pronto allá, y conozco la comuna, conozco las dos comunas, Independencia y Recoleta, y estoy a full, digamos, para jugármela por luchar por un mejor distrito, una mejor comuna para Independencia y para Recoleta. ¿Y si no llega a ser candidato, te va a ir a vivir igual a Independencia? Me voy a quedar porque ya me voy a cambiar, eso no, pues si igual me quedo. Ok, Valentina, te agradezco mucho, y a ustedes también les quiero agradecer que hayan estado toda esta temporada justo a Nuevas Voces. Nosotros retomamos el programa, por cierto, en el mes de marzo. Nos vemos.